Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla virtual que hacemos en este marco del 19º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Charlas que, por otra parte, llevamos realizando desde el pasado 28 de octubre y que llegarán hasta los días de celebración del salón. Saben que este año hemos planteado un gran salón presencial como el que tuvimos por última vez en 2019, con muchísimas actividades reuniendo más de 35 exposiciones en el Centro de Arte de la Recoba y además también otras que se van a exponer en diferentes salas de Santa Cruz de Tenerife e incluso en otras islas de Canarias. Saben que es un salón que está organizado por la Fundación Cinemas Cómic y también por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y que además cuenta con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Hoy vamos a tener con nosotros a una persona que está muy vinculada a la historia de este salón, el Salón de Tenerife, que como saben tuvo dos fases, una que se hizo hace varios años y otra que comenzó en 2018 bajo la organización precisamente de la Fundación Cinemas Cómic. La persona que tenemos hoy con nosotros es uno de los responsables de que el Salón del Cómic de Tenerife durase 14 ediciones, 14 que se dice rápido, en su anterior etapa junto a otras personas como Manolo Darias y Patricio Ducha. Este último, por cierto, del que tendremos una entrevista hablando de esos tiempos de ese salón que se emitirá de forma virtual la próxima semana. Lo podrán seguir en las redes sociales de Santa Cruz Cómic, en concreto en el Facebook y en el YouTube, como también pueden seguir esta charla. La persona con la que tenemos hoy esta presentación del cómic Mararía es Eduardo González, que ya lo tenemos al otro lado de la pantalla y que además es uno de los protagonistas que ha estado en esas exposiciones que hemos llevado hasta otras islas y que precisamente forman parte del programa de Santa Cruz Comic 2022. Hablo de Mararía, que se pudo ver en Arrecife, en Lanzarote, la inauguramos hace concretamente 2 semanas y además también va a tener otra exposición durante este Salón del Cómic que se va a poder ver en el Instituto de Atención Sociosanitaria de Tenerife, que está ubicado en la capital, muy cerquita de la Recoba, que consiste en 20 retratos que hizo de 20 personas que formaban parte de un proyecto llamado 20 años, 20 historias, para conmemorar los 20 años de la edición. Se incluyeron caricaturas de Eduardo de todas aquellas personas que hablaban de esa institución tan importante del Cabildo de Tenerife. Ya vamos a, después de esta introducción, podríamos estar diciendo durante toda la tarde y nos ocuparíamos probablemente la hora, todas las cosas que ha hecho Eduardo, no solo en general, sino solo en este salón. También ha impartido hace muy poquito una charla en la Universidad de La Laguna sobre narrativa de cómic y además es autor de muchísimas obras. Tenemos Dentro de la Noche, Autobiopsia, también tenemos Historias olvidadas, Crónicas de la Cuarentena y ahora este Mararía, que va a aparecer dentro y que va a ser presentado por Raquel Toste, periodista experta en cultura, en este Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Pero eso será entre el 17 y el 20 de noviembre y vamos a centrarnos en la charla de hoy porque ya tenemos a Eduardo al otro lado y es momento de escucharle. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola Lucas, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo contento de ver tu cueva porque nunca había visto tu espacio de Sí, dibujo. más cueva que nunca, como puedes ver. Y con silla gamer, ¿eh? No lo sé, yo me la compré porque era cómoda, después me dijeron que era gamer, pero como yo no juego a nada, pues es cómoda. Eso sí. Hombre, espero que los próximos años irá cayendo pues el mando, el juego y luego la PlayStation, ¿no? Lo que vaya tocando. Esperemos que no. Eso esperemos. Bueno, ahora jugar no juegas, pero sí que utilizas los medios informáticos para dibujar. A pesar de que en esa charla que diste, que impartiste en la Universidad de La Laguna, alumnos del máster de profesorado, nos explicabas cuál era tu proceso de dibujo, cómo era la creación de una página de ese cómic de María del que estamos hablando hoy, que se podrá adquirir y se presentará de nuevo en el salón presencial. Pero gran parte, a pesar de que sigues dibujando, de que sigues haciendo los primeros esquemas de manera manual, incluso los dibujos de referenciales de manera manual, el acabado de tu trabajo, Eduardo, es digital. Sí. Eh,
A ver, yo sigo haciendo la página lápiz, porque me gusta hacer el lápiz, porque me siento cómodo, me gusta tirar el de folio y tener ese proceso, ¿no? Proceso de boceto y después de página lápiz terminada. Yo me resisto a hacerlo, a digitalizarlo todavía. Me gusta hacerlo tradicional. Y una vez hecho esto, lo que antiguamente hubiera hecho acuarelas, hubiera hecho pues acrílico, tempera, cualquier tipo de, 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 de procedimiento tradicional, ahora lo suelo hacer digital, pero imitando en la medida de lo posible lo tradicional. A mí no me gusta hacer un tipo de color, el típico, bueno, entiéndaseme, ¿no? En digital, si eso existe, ¿no? Me gusta que imite técnicas tradicionales, ya puede ser el lápiz de color, cera, o óleo, o lo que sea, ¿no? Yo empecé a trabajar en digital, de hecho, con 30 y pico años. Todo mi anterior bagaje ha sido tradicional. Mi primer ordenador lo tuve a 33 años, soy bastante boomer. Entonces, como ya de puretita, pues claro, pues lógicamente, pero bueno, una vez en eso descubrí que tiene unas prestaciones maravillosas. A mí toda esta gente dice, no, porque los ordenadores, eso te lo hace el ordenador, porque esos son gilipolleces. A ver, es una herramienta potente y es una herramienta que tiene una serie de ventajas fantásticas. Igual que ya no escribes con máquina de escribir, si no escribes con ordenador, una forma de sacar partido a este tipo de aspectos gráficos, el ordenador te da prestaciones, ¿no? Todavía, como también le dije a los chicos el otro día en la universidad, me gusta seguir tirando de tradicional, de vez en cuando desempolvar los pinceles, coger acuarelas, coger témperas, coger un acrílico y hacer algo, y tintas, ¿no? Yo me ha encantado en tintar también, siempre con pincel y tal. Y son cosas que para no perder esa mano, son cosas para seguir manchándote las manos, me gusta de vez en cuando seguir haciéndolo. Pero las prestaciones que tiene lo digital son muy buenas. Sí, También es cierto que uno puede llegar a perder, no lo sé, la habilidad dentro de lo que es trabajando con papel. ¿sabes lo que pasa? Que el control Z es muy goloso. Y bueno, claro, y antes no, antes cuando te equivocas borrabas o tirabas lo que habías hecho. Si te equivocabas, por ejemplo, la acuarela es tremendamente difícil, una buena acuarela no se puede, aunque hay pequeños truquitos y tal, pero es difícil. Bueno, hay pequeños, no, hay grandes truquitos, pero no puedes, por ejemplo, corregirla. Es difícil. Sin embargo, claro, el control Z te hace cómodo, porque sabes que si lo haces mal, puedes corregir simplemente tocando un botón, puedes ir hacia atrás, puedes ir atrás en el historial, ¿no? Y claro, seguir manteniendo un poco el tradicional, el papel, el lápiz, seguir peleándote con el lápiz, para mí sigue siendo importante. No voy a renunciar a eso, bueno, al menos de momento, y creo que durante mucho tiempo. Más de un año, si no me equivoco, una de las obras más importantes de la literatura universal de Canarias. Me imagino que enfrentarse a la adaptación de esta obra tiene que ser una responsabilidad muy grande, porque hay muchísimas personas que están pendientes de que se haga bien, de que se haga de forma correcta y de que lo que estás haciendo respete el espíritu original de la obra. Cuando te lo plantean, cuando te sumerges en trabajar en este proyecto, ¿cómo te sientes? ¿Crees que sentiste esa responsabilidad? ¿Te veías ya preparado para empezar a crear? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? A mí cuando me lo propone Paco Pomares, ¿no? Eh, a través también, bueno, por mediación de María José, de quien tiene los derechos, la antigua pareja de Rafael Arozarena. Yo, claro, siento una responsabilidad enorme. Porque sí, es lo que tú dices, Mararía es una especie de libro icónico Ujú. para la literatura canaria, ¿no? Es el libro posiblemente más leído. Entró en los currículos escolares hasta hace poco tiempo, muchas generaciones han leído Mararía. Y hay una película y todo, hay toda una cultura alrededor de Mararía. Y así sentí una cierta responsabilidad, pero bueno, enseguida respondí que sí. Al segundo respondí que sí, porque me parece un reto fantástico.
Yo nunca había hecho una adaptación literaria y siempre he sido eso, un poco renuente a hacer adaptaciones literarias, ¿no? Sin embargo, me pareció algo bonito de hacer esto. Y sí, lo que me planteé siempre desde un primer momento es quedar yo fuera y ser fiel absolutamente a lo que estaba leyendo. Lo volví a desempolvar el libro, me lo había leído hace como 40 años, lo volví a desempolvar, me lo volví a leer 3, 4, 5 veces y lo único que pretendía yo es ser totalmente fiel al libro. Traducirlo, claro, porque estás traduciendo de un lenguaje literario a un lenguaje de cómic, ¿no? El lenguaje secuencial del cómic. Por lo tanto, nunca va a ser la misma obra. Y además es absurdo. Cuando tú adaptas, pues, coño, es que el propio término adaptación, ¿no? Cuando tú adaptas ya estás trasladando una cosa de un espacio a otro espacio. No puede ser igual. Ya estamos hablando de otra sintaxis. Sin embargo, sí es evidente que lo que hay que ser es fiel a lo que estás haciendo. Tu proceso creativo debe estar limitado a aquello, a lo que estás al servicio, ¿no? Y sí, eso fue mi guía, ¿no? Mi faro fue ese. Además que cuando hablamos de María, precisamente lo que decías, ¿no? Que había una película, se partía de adaptaciones bueno, que no habían dejado a nadie muy contento. Con lo cual también supone quizá un plus, ¿no? De responsabilidad, el hacer por fin una buena adaptación de María. Yo tampoco quiero cargar mucho contra la película, ¿no? Yo sé que no había estado muy Serás el único, contento. Eduardo, que no cargue contra ella, ¿eh? Pues que yo voy contra todo el mundo. Yo soy un bronca. No, lo que pasa es que, vamos a ver, es cierto que la película no era excesivamente fiel al libro, ¿vale? Sí, es cierto que había mucha gente que no estaba muy contenta con el libro, empezando por propia Rosalena y creo que no era lo que yo esperaba, porque luego no quiere ver reflejado su libro. Yo me resistí a ver la película, la vi después, y, y confieso que no es una mala película. Como película en sí, no es mala, funciona bien, es una buena película. Pero no es Mararie, es cierto. Que me refiero a no es Mararie, me refiero a que, hombre, hay personajes que no están, hay tramas que no son, tal, ¿no? Pero bueno, es una forma de adaptar. Yo no voy a juzgar a otro señor que ha hecho otro trabajo, otro equipo que no ha hecho otro trabajo, ¿no? Yo no creo que sea mi función esa, ¿no? Pero bueno, yo lo que yo sí quería era sí ser estrictamente fiel. Yo fui haciendo la novela capítulo por capítulo, está dividida en 18 capítulos y eso me facilitó muchísimo la labor. Yo iba trabajando capítulo a capítulo, desarrollándolo tal cual, eliminando algunas cosas que eran eh, eh, repetitivas en el lenguaje del cómic y seleccionando los diálogos que intentando ser lo más literal que pueda a los diálogos. No siempre tienes que adaptarlos y algunos textos tienes que adaptarlos un poco, pero siendo lo más fiel posible a lo que estaba leyendo. Y además otra de las cosas que haces, Eduardo, si no me equivoco, yo intentaba arrancarte alguna declaración maldiciendo la película de María, pero se ve que no lo he conseguido. A ver si algún día en privado, con algún ron delante o encima, lo consigo. Encima además literalmente, cuando ya no lo estoy Ay, organizando ay. yo encima, consigo que lo hagas, que lo hables, porque, hombre, yo creo que el titular es que es la primera persona que ha dicho que María es una buena película. Entonces, No, también es como película en sí, o sea, no es desastrosa, no es una película si no está basada en el libro de Mar Arias, dice, bueno, no es una mala película, tiene buenos actores, está Carmelo Gómez, por ejemplo, tienes a Goya Toledo, tienes a este señor del Juego de Tronos, que no me acuerdo muy cómo se llama. No, en sí, pero claro, no es Mararia exactamente, ¿no? Es lo que estás leyendo en el libro. Pero bueno, es que no quiero cargar tampoco, yo te digo, contra otro señor, porque, yo qué sé, porque, coño, yo entiendo que detrás de todas estas obras hay un trabajo y hay mucho sacrificio y tal. No, siempre hay un proceso creativo. Eduardo, una de las cosas que haces
si no me equivoco, cuando empiezas a documentarte es contar con una amplia galería fotográfica de imágenes de Lanzarote, de imágenes de Lanzarote de la época, y también incluso creo que llegas a viajar hasta la isla para ver los colores. No sé si voy desencaminado. A ver, sí, me hice en mi carpeta de documentación tengo más de 800 fotos de Lanzarote, Se dice rápido, ¿eh? vídeos, de todo. De hecho, me ayudó mucha gente. Irene me pasó fotos de familiares, de sus familias de Lanzarote. El amigo Joaquín, pues también me pasó películas muy raras de ver, de Werner Herzog, por ejemplo, que rodó en Lanzarote a principios de los años 70 y tal, ¿no? Tenía muchísimo material de la época. Hay una página que es Fotos Antiguas de Lanzarote, por ejemplo, que me ayudó infinitamente viendo allí, empapándome un poco de ese Lanzarote antiguo. ¿El problema cuál era? El problema era un problema muy básico. No hay color. O sea, tenías todo tipo de Efectivamente, sí. documentación, pero claro, no son fotos en blanco y negro, son películas en blanco y negro, coño, colores. Es fundamental. De hecho, a mí cuando Paco, que me dio todas las facilidades del mundo, y eso sí tengo que decirlo, Paco como editor es fantástico, no estoy diciendo, no, que sea peloteo, pero es que él me dijo: haz lo que tú quieras. Esto es algo muy importante, esto es maravilloso, pero yo confío plenamente en ti, yo no me voy a meter en tu proceso creativo, como si quieres hacerlo en blanco y negro, me dijo, porque él sabe que yo adoro el blanco y negro para mí es como mi lenguaje particular. Pero claro, yo cuando me volví Pero otra había vez que a leer hacerla en el color, libro, digo, ¿verdad? no está. ¿Cómo? Yo lo vi en color. Había que hacerla en Es que es color, digo. Lanzarote. ¿Cómo? Que No te la película entiendo. había que hacerla en color, el cómic había que hacerlo en color, ¿verdad? Claro, cuando yo empiezo a leer otra vez aquello, y es que Lanzarote es un personaje más de la novela, sé que suena tópico, pero es que es un personaje potentísimo, es un personaje muy poderoso. De hecho, creo que entre Marari y Lanzarote hay una especie de paralelismo. Y es evidente que yo veo aquello y dice, no, yo tengo que meter estos colores, tengo que meter estos paisajes con toda esa luz tan potente que tiene Lanzarote, con todos esos paisajes y tal, ¿no? Entonces decidí yo mismo hacerlo en color con la molestia que eso, la molestia no, con el problema añadido que eso me suponía, porque yo soy más de blanco y negro. Yo soy de blanco y negro, es mi lenguaje natural, aunque el color me encanta también. El color, como decía Raico Pulido también, el color de una forma expresiva. Un color narrativo, no un color simplemente ornamental. Y claro, no, yo al final quería hacerlo en color, al final tuve que hacerlo en color. No llegué a ir a Lanzarote porque coincidió con la pandemia. A mí cuando me lo ofrecen estamos todavía metidos en el puñetero confinamiento y todo esto y tal. Quería ir a Femé, quería ir al pueblo donde transcurre casi toda la acción, pero el problema es que también resistí esa tentación porque Lanzarote ha cambiado tanto en todo este tiempo. O sea, date cuenta que es una novela que aunque no nos diga un tiempo, una cronología determinada, sí es cierto que todo apunta a que pasa sobre los años 40. Está ambientada como en los años 40. Imagínate todo lo que ha cambiado hasta el día de hoy Lanzarote. Es que es otro sitio, entonces tampoco quería que me contaminase un poco esa nueva visión. ¿No? Sigue siendo Lanzarote, claro, evidentemente. De hecho, cuando hicimos ahora, tú también estabas cuando hicieron hiciste la inauguración esta en Lanzarote, la casa donde se hace, la biblioteca de Arrecife, sale en el cómic, sale en el cómic, ¿no? Entonces, como parte del decorado. Entonces no, sigue siendo Lanzarote, pero bueno, quería ceñirme a todas esas fotos antiguas, ¿no? Eso es una inspiración. ¿Y en qué te basas para inspirarte, sobre todo, aparte del libro? No sé si hay alguna parte de inspiración en lo que son los personajes que aparecen, porque como tú señalas, es cierto, es una sociedad que ha cambiado muchísimo. María se entiende, entre otras cosas, gracias no, o sea, lo que le ocurre a María durante el libro, durante también la adaptación al cómic que has hecho,
eh, es impensable sin la geografía, ¿no? Sin el lugar en el que se encuentra, sin el aislamiento que tiene esta persona, esta mujer. Y la sociedad en la que le ha tocado vivir. No sé si a esta documentación fotográfica, a esta documentación gráfica, le acompaña también algún tipo de lectura o de elementos que te permitan eh, regresar a ese momento histórico. Bueno, todo lo que uno ya más o menos conoce sobre esa época, alguna cosa que también leí, sobre todo hay una cantidad de artículos sobre el mundo de Mararía y sobre la época de Mararía, ¿no? Sobre la sociedad de Mararía, pero quería ceñir sobre todo al libro. Creo que el libro te lo dice todo. Creo que el libro ya en sí es tan descriptivo, tan poderoso en ese sentido, eh, de una forma también curiosa, porque Arozarena, que es un maestro en eso, también lo retrata un poco, no ya sobre una cosa descarnada social, sino sobre una especie de narrativa que linda el realismo mágico, sin llegar nunca, porque no es realismo mágico, pero sí, Ujú. ese Lanzarote es un Lanzarote especial. Y quería ceñirme a eso sin otras referencias tampoco potentes y tal. Quería hacer el libro. ¿No querías que se contaminase de otros elementos, imagino? No, yo estoy haciendo Mararí. Entonces, sí, claro, hay muchas referencias históricas, literarias, paralelas. Sí, conozco además, he visto cosas, pero estoy haciendo el libro. Perfecto. Eduardo, hablamos también de esa parte del color. Lanzarote es un protagonista. ¿Cómo podemos definir los colores? Porque además encima hay dos ilustraciones en el libro eh, que nos reflejan el paisaje de Lanzarote y sobre todo el color, que creo que es un elemento fundamental. Antes citabas a Raico Pulido con la necesidad de expresar emociones a través del color y está realmente presente en tu obra. ¿Qué ocurre en Malaria? ¿Qué cuentas a través del color? ¿Qué se cuenta de el color? Hombre, eh, el color es muy crudo. El color es la naturaleza de Lanzarote y también es la naturaleza de los personajes. Es un color muy crudo, son colores potentes y violentos casi a veces, ¿no? Mm, tanto de día como de noche, porque hay una parte de Mararía y una buena parte también, la noche es tan importante como el día. Y los colores en la noche también son muy potentes, hay una oscuridad también especial ahí. Entonces sí, los colores, tanto nocturnos como diurnos, tienen un protagonismo muy especial porque eh, son, a ver, intento plasmar una belleza, pero una belleza descarnada. Y una belleza que puede a veces pues, reflejar una herida. Ese valor sin medias tintas del color. Y ahí pues, en la medida de lo posible, ¿no? A veces sí, pero no me corté mucho a la hora de dar color. Ujú. También, Eduardo, juegas con muchísimos aspectos semióticos dentro de tu obra. Hay un momento, por ejemplo, cuando la escena de la boda, ¿no? Cuando se supone que a ella la han dejado plantada, que no es, que no, bueno, yo me imagino que prácticamente la totalidad de los habitantes de Canarias han leído el No libro, pero no me spoilees, ¿eh? no vamos a no hacer spoiler, pero cuando se la han dejado plantada en la boda, que no está el plante, ¿no? Aquellas personas empiezan a convertirse como, empiezan a reírse de ellas. También destacamos que María es pues, una persona muy deseada dentro del pueblo y que su casamiento pues que genera eh, muchísimas envidias, despierta muchísimas envidias y muchísimos recelos, sobre todo por el personaje, ¿no? Con el que se va a casar. Entonces, ahí empiezas a utilizar elementos semióticos porque conviertes a las personas que están discutiendo, que se están riendo de ella, en alimañas, los caracterizas como alimañas. Yo no sé cómo desde, pues en este caso la heredera, ¿no? de Rafaela Rosarena,
ha entendido este tipo de elementos. Me imagino que de buen grado, porque de cierta manera refuerzan aspectos que estaban dentro de la obra original, pasándolas o traduciéndolas, mejor dicho, a ese lenguaje que comentabas al principio, al lenguaje del cómic. Sí, ya te digo que tuve la suerte de contar con libertad para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es un lenguaje metafórico que puedes hacer en cómic, que no puedes hacer tanto literariamente, que tendrías que describirlo. Aquí es imagen, ya la imagen te lo da. Y sin embargo, Eduardo, perdona que te interrumpa, en el cine tampoco funcionaría tan bien un planteamiento como el que tú haces, pero sin embargo en el cómic funciona perfectamente. Claro, es que ya viene de una tradición gráfica pictórica, ¿no? Y yo no se inventa nada. O sea, esto, los clásicos del Renacimiento, ya del gótico tardío del Renacimiento, ya lo hacen los holandeses, por ejemplo, Bruegel y tal, para remarcar la maldad de los personajes a los que pintaban, los distorsionaban, ¿no? Los hacían como esa maldad les salía físicamente, se Lo que hemos plasmaban hablado sobre muchas algo. veces, Eduardo, como pasaba con los japoneses, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, desde el lado americano, que Sí, los creaban como si fueran adolescentes degenerados y auténticos monstruos, ¿no? sí, como además animalizados, ¿no? Como monos y como tal, son seres despreciables, ¿no? Claro, eso siempre con esa labor propagandística. Aquí no tanto eso, no, aquí no tiene que ver eso, sino esa especie de visualización de esa maldad que sale y distorsiona, ¿no? a los personajes. Es un juego que, como tú dices, creo que en el cómic se entiende, ¿no? Creo que es una metáfora visual que entiendes perfectamente cuando ves esa imagen de pureza que es ella, o esa imagen de indefensión rodeada de toda esa maldad que simplemente son vecinos que dan rienda suelta a sus instintos más bajos, ¿no? Esa especie de crueldad ante la desgracia ajena. Ujú. También hay otra escena en el cómic donde unos personajes son un personaje que no está bien de la cabeza lo describe como ratones y después te das cuenta por qué. Y en el cómic podemos hacer realmente que sean como ratones, ¿no? O como ratas más bien, ¿no? Y si los puedes hacer y creo que esa transición puede funcionar aquí. Ujú. Eduardo, por cierto, ya nos están dejando comentarios por la caja del chat. Animamos a todas las personas que nos están viendo al otro lado del ordenador, a las personas que están participando, que están como públicos dentro de este salón virtual, a conectarse, a comentar y a hablar con Eduardo en directo. Y en este caso, Gonzalo Santana, que nos dice que mola el look oscuro de Eduardo. Pues Yo creo muy que Eduardo está hoy muy dentro de la noche, ¿no? dentro, Como él mismo diría. dentro de la noche totalmente. Sepas, Eduardo, que tu look está causando sensación, ¿eh? Que me gusta, me gusta. Ahí le mandamos un saludo a Gonzalo Santana y gracias por vernos, gracias por estar al otro lado. Eduardo, hablamos de esa, ahora seguiremos leyendo más comentarios de los que están llegando y también los que están por llegar, pero Eduardo, hablamos de esa, seguimos hablando de esa adaptación de Malaría, habíamos dicho, pues bueno, esos elementos, ¿no? De la animalización de los personajes que salen, pues para trasladar hacia el lector determinadas ideas, determinadas pensamientos desde un lenguaje por figurativo, para que se puedan imaginar qué es lo que está sucediendo realmente. Eduardo, a mí me llama mucho la atención escenas como la de la boda, esos momentos en los que pasa. Yo me imagino que para afrontar, para abarcar la adaptación, volverías a leer el libro. No sé si hacía mucho tiempo que no lo leías. Yo la verdad es que hace muchísimos años que no leo Malaría. Durante la presentación del Salón del Cómic de Tenerife, de esta edición que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Santa Cruz, tanto José Manuel Bermúdez, el alcalde, como Alfonso Cabello, el concejal de Sociedad de Desarrollo, nos reconocían que no leían, que no habían leído Malaría desde su infancia, pero que era un libro que tenían muy presente, porque todos lo hemos leído prácticamente en nuestra infancia. Ha sido, como decías antes, parte de muchos planes de estudio para entender pues, elementos de Canarias. Pero yo no sé si al volver a leerla, y con todos esos años que también han pasado, episodios como el de la boda o tantos otros donde este personaje, Malaría, sufre un auténtico calvario, te han impresionado porque son
prácticamente que fotografías o momentos sacados de esa época histórica que por suerte no nos ha tocado vivir y que la gente que ahora vive en el pueblo donde se desarrolla la historia de María, espero que no lo viva tampoco, espero que que no lo están viviendo actualmente, creo que no, pero a veces asomarse a esta ventana del pasado, pues te permite ver todo lo que hemos cambiado, pero ya no solo a nivel estructural, de edificios y demás, sino a nivel social. Sí, bueno, claro, claro, son dos mundos distintos. Estamos viviendo en dos mundos distintos. Bueno, hay cosas que no han cambiado, que se quedan, bueno, esa mezquindad y esa ruindad que ves en algunos episodios y, bueno, son cosas universales que van a estar ahí siempre, pero sí es cierto aquello de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Era un mundo mucho más cerrado, de ambientes mucho más cerrados, muy opresivo. A mí también me contaron historias, ¿no? De ambientes similares, donde pasaban con sus antepasados, con tíos, abuelas, tal, que prácticamente los murieron de pena, ¿no? Murieron tuvieron que irse porque muchas veces, pues, pues claro, eran mundos a veces un poco opresivos, ¿no? No siempre, supongo, pero sí se podía dar. No es que ahora no pase, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos sociedades un poco más abiertas, ha avanzado bastante, tenemos otro tipo de cultura, tenemos ya, bueno, estos últimos 50, 60, 70 años se ha avanzado tanto que, claro, es muy difícil imaginar para gente joven de hoy día cómo podían ser ese tipo de sociedades. Quizás no tanto, porque ya te digo, porque hay muchas cosas que están en nuestra naturaleza y que están en nuestras sociedades a poco y siguen estando, ¿no? A poco que lo quieras ver, ¿no? Sí. Pero viendo así tan crudo y tan normal y tan así y tan bueno, pues era tan particular y tan normal en ese tipo de ambientes, pues sí te sorprende y te impacta. Ujú, ujú. Y trasladarlo al papel, me imagino que también tiene que suponer una pesadilla. Yo es que no, te digo, me pongo en tu lugar y creo que afrontar una obra de esta manera sería un auténtico, bueno, yo no soy dibujante ni soy escritor tampoco de cómic, pero afrontarlo debería ser un auténtico calvario, Eduardo. No lo sé, Pues te lo pregunto como amigo también, ¿eh? lo disfruté mucho. La verdad es que lo ¿Por disfruté qué? un montón, ¿Por porque qué? me gustó mucho hacerlo. Creo que el reto que te estaba contando antes, ¿no? Entonces, vamos a ver, estás haciendo una ficción, lo cual ayuda, y, meterme, sumergirme pues, en esa historia, en ese otro periodo histórico, con otros referentes, pues yo lo disfruté bastante a la hora de hacer los lápices y a la hora de tal, y a la hora de ponerme, a la hora de ver toda esa documentación, a la hora de caracterizar a los personajes y de narrarlo, de ver cómo iba a narrar, como tenía, ya te digo, esa libertad, pues podía permitirme estar tranquilo y disfrutar del viaje, ¿no? Otras veces a lo mejor no eres tan libre, no estás más encorsetado y sufres más el proceso de la página. Aquí yo creo que estuve muy a gusto y disfruté el viaje. Tenía sus dificultades, tenía bastantes dificultades, pues no. Pero bueno, es parte de, si no las tienes, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Ujú. Imagino que sí. Imagino que sí, sobre todo por el tema de... Pero me sorprende que comentes que lo disfrutaste, que fuera una cosa que disfrutara. Ujú. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo ya te digo, hace 40 años que no me leía el libro, me lo volví a releer, lo releí y digo, oye, es que esto narrativamente, a nivel cómic, pues, tiene mucho camino, ¿no? O sea, creo que se puede traducir bien al cómic y se le puede sacar mucho partido. Y ya te digo, y haciendo lo que yo quería hacer, pudiendo hacer lo que yo quería hacer, pues mira, vamos a dar rienda suelta, a explayarnos un poco y a narrativamente hacerlo como yo quiero hacerlo, ¿no? Y con esos paisajes esa potencia visual que tiene la novela, hay novelas que no son visuales, no son demasiado visuales, es muy visual, está potentísima a nivel visual, digo, pues, claro que sí, lo disfruté.
Eduardo, hemos hablado Es de... una historia, sí, bueno, no, no es una historia extraordinariamente alegre, porque a mí esas cosas también me gustan. Bueno, pero yo puedo dar fe de que tú eres una persona extraordinariamente alegre cuando quieres, ¿eh? No acabes con el mito, Lucas. No ¿Eh? acabes con el mito, que no acabes con el mito. Yo tengo una leyenda que tengo que cuidar. Nos rompamos el personaje, ¿no? Claro, claro. Como decían en el teatro. Yo, Eduardo, hemos hablado de cómo recreas, quizá el que yo coincido contigo, es el personaje más importante de María, que es Lanzarote. Creo que ese es uno de los personajes principales. Pero, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus referencias para el resto de...? Porque, claro, el libro contiene descripciones de los personajes, descripciones físicas, pero ¿cómo tomas las referencias para crear a lo que son los personajes de María? ¿Te dejas llevar absolutamente por tu eh, imaginación? ¿Coges referentes reales? Dentro de esas fotografías, ¿rescatas algún tipo de personaje que te encuentras por allí? ¿Cómo es el proceso? mm, pues yo creo que cuando todos leemos un libro, eh, no podemos evitar poner imagen a los personajes que estamos leyendo. No podemos evitarlo. Si no tenemos imágenes previas de ello, pero si te lees el Quijote ya tienes una serie de, de imágenes previas, ¿no? Porque has visto películas, porque has visto libros, el de Doré, por ejemplo, la serie infantil aquella del Quijote que ponían tal, y ya tienes una idea del Quijote. Cada vez que lo lees ya la han hecho por ti, a pesar de que tú puedas tener la tuya propia. Cuando son libros que no están tan mediatizados, tú te haces tu propia imagen siempre. Tú te haces tu propia imagen de los personajes, los tienes aquí, los traduces, tu cabeza los traduce, los ves. Mientras los estás leyendo, la película del libro pasa por tu cabeza. Simplemente eso. ¿Qué me sugerían a mí los personajes? ¿Qué me sugerían? Físicamente, ¿qué me sugerían? Solamente cogí apunte para uno de ellos, para Marcial, ¿no? Que vi una foto de un personaje también de la época que tenía las mismas características, ¿no? Porque Marcial pues es jorobado y tal cual. Y este es Marcial. Este señor es Marcial. Cogí un par de apuntes rápidos sobre la tipología Ajá. de ese personaje. De resto, de resto no. De resto no. Pero eso también me pasó, fíjate, como anécdota, cuando tuve que hacer una tira con los personajes de Juan Luis Calero, de La señora y el caballero, este y tal, no sé qué. Y hizo para el periódico hace ya bastantes años, junto con Patricio y con Calero hicimos una tira de prensa que duró un par de años sobre estos personajes, ¿no? Yo les puse la cara que yo les vi, la cara, pues son personajes radiofónicos, son las voces de Juan Luis Calero, ¿sabes? Sus voces, no hay nada más, no hay ninguna imagen, no se ha hecho nunca. Creo que las primeras las hice yo, creo, no lo sé, ¿no? Pero claro, yo le puse las caras que yo tenía en mi cabeza. Y mucha gente decía, pero es que yo no me las imagino así, pero es que la señora no es así. Porque, a ver, sí, claro, tú me estás diciendo la que imagen que tú tienes en tu cabeza, pero es que esto es intransferible, ¿no? Yo solo puedo dibujarlo como yo lo veo. Aquí pasa algo así, ¿no? Yo tenía Mararía en mi cabeza, tenía el resto de los personajes en mi cabeza. Y de ahí lo sacaba. Yo te agradezco, Eduardo, yo sé que me vas a matar por lo que voy a decir, pero te agradezco que no los hayas sacado de la película. Es lo... No, 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 no. De hecho, ya te digo, yo la película la vi más tarde, No, porque no, no quería que me que afee. te lo agradezco, digo, que no hayan No, cogido eso como no, influencia. no, tenía claro que no, tenía claro que no. No, no. Más que todos los que ven el cómic y hayan visto la película se van a dar cuenta que están en dos dimensiones completamente distintas. Eduardo, si me lo permite, seguimos leyendo por aquí algunos comentarios que nos han llegado. Tenemos por aquí Juan Miguel González, que es una persona que comenta todos los directos que hacemos en Santa Cruz Comic en estas ediciones virtuales. También lo que hacemos con el trabajo que hacemos a través de comentando películas de cine con Eduardo Serradilla y sus dos amigos inseparables, Juan Antonio Rivas y Patricio Ducha. Pues la verdad que es un lujo tener a personas que nos siguen con todo lo que hacemos. Juan Miguel González dice, Eduardo, ¿te gustaría bueno, aquí tuvo una rata, otra obra literaria? ¿Pensaste en adaptar algún otro libro? Me imagino que se refiere antes que Malaría. Y dice aquí, me gustaría ver una adaptación, pero no termina de decirnos el qué. Bueno, a ver si ahora si nos vuelve a comentar el compañero y nos dice de qué le gustaría ver la adaptación. Pero que si te hubiera gustado adaptar otra obra literaria, Eduardo.
Hombre, yo antes no me lo planteaba. Yo antes ya te un poco reticente a las adaptaciones. Sí, Después de Mararías, sí, posiblemente. Bueno, de hecho estoy metido en otra. Ya estoy haciendo otra. No voy a hablar de ella porque, o sea, que como estoy en esto, él como la CIA, no se puede hablar de este tipo de cosas. Son muy secretas y tal, estos proyectos. Y no, todavía no voy a decir nada. Pero ya estoy trabajando ya en otra que, si todo va bien, verá la luz el año que viene. Y que también me hace mucha ilusión. Y es totalmente con distinta. Es otro rollo y con otra técnica y con otra historia y tal. Adaptando el tipo de dibujo al tipo de historia que es y esto. ¿vuelves al Y blanco y negro, Eduardo, en esta nueva adaptación? no exactamente, un término medio. Ahora estoy hablando con bitono. Estoy ahora haciendo con bitono. Ajá. Con épocas distintas también. Y estoy también muy contento y también estoy haciendo lo que quiero. Ujú. Porque me da la libertad para eso también es con Paco y me da total mi libertad, así que muy bien, muy bien, ¿Podemos, muy contento. ¿podemos adelantar de qué se trata? No. Todavía no. No, no, bueno, no puedo decir mucho porque tal, pero bueno, es una historia biográfica y está muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo no voy a ser aquí la persona que levante la manta de ese misterio, pero lo dejamos ahí. No, Juan Manuel se ha contestado a su propio comentario y dice de Panza de Burro, del libro de Panza de Burro, que le gustaría ver una adaptación, Eduardo. No sé si te ves adaptando Panza de Burro. Hombre, sé perfectamente el libro que es, sé el boom que ha sido y he leído críticas maravillosas del libro. No lo he podido leer todavía. Ya tengo muchísimos libros por aquí pendientes, pero es un libro que sí me da mucha curiosidad por leer. No, no, si se da la oportunidad, yo no lo sé, eso no va a depender de mí, tanto de mí, ¿no? Pero me parece maravilloso. No sé, ojalá, yo qué sé. No sé si surgirá la ocasión, pero lo que sí tengo claro es que me gustaría leerlo, eso sí. Adaptar, Eduardo, digan lo que digan, no es fácil, ¿eh? Que No, no es parezca que venga fácil. todo hecho, ¿eh? No es nada fácil. Quizá de las cosas complicadas, o sea, de las cosas más complicadas que hay dentro del trabajo, tanto cinematográficas como, en este caso, como de cómic. No, no es fácil, no es nada fácil hacerlo porque, claro, yo te digo, traduces de un idioma a otro idioma totalmente distinto. Y además intentando ser fiel a la obra original. Entonces, no es fácil. Es eso, es un trabajo de traducción, como cuando traduces de un idioma a otro. Se trata de eso. Y sí, tiene sus cosas, pero también es bonita. Tiene las dos cosas. Es difícil, pero también está muy bien. Bueno, Eduardo, si alguna vez alguien adapta Panza de Burro, como nos dice aquí Juan Miguel González, ojalá que seas tú. Laura Jiménez de la Espada también nos deja un comentario. Buenas tardes, Lucas y Eduardo. ¿Hay alguna novela de otro autor, autora, canario, canaria, que te gustaría especialmente adaptar al cómic? Ya hemos sacado Panza de Burro de la lista, Eduardo. Hemos sacado esa obra también de la que estás ahora mismo adaptando. Que luego, si me dejas hacer solo un pequeño spoiler, diré que es de un autor canario, pero no diré quién. No es mía porque yo no he escrito nunca un libro, pero sé que es de un autor canario. No nacido en Canarias, ojo, pero que vive en Canarias. Entonces, bueno, eso responde a muchísimos perfiles, ¿no? Lo dejamos ahí. Quitando esas dos obras, La Misteriosa y Panza de Burro, eh, hombre, yo te sugeriría hacer una readaptación de Radical Freaks, o sea, que convirtamos Radical Freaks en un mal cómic a un buen cómic. También es una buena fórmula inédita hasta ahora, ¿no? De coger una obra desastrosa y convertirla en una obra hecha por un autor de No, no, cabecera, un ya autor de Radical Free referencia. ya la película, Lucas. Ya La Radical Free tiene película. que ya ser adaptación Pues si la dirige alguien a que seas tú cine. también, Eduardo. A cine. Dirigida por Eduardo González. Iba a salir maravilloso. No hay nada, rodamos, Eduardo. Entonces Bueno, Laurita, nos dice por aquí Laura que si te gustaría adaptar alguna obra en serio, alguna otra obra literaria que no fuera ni esta obra misteriosa, ni que va a salir probablemente el año que viene, ni tampoco Panza de Burro y Malaria también, por supuesto, pues ya la descartamos porque ya la has adaptado muy bien. bueno, Laurita. Pues no he pensado en ninguna obra. No he pensado obra literaria sí, ¿no? No, como ya te digo que esto de la adaptación es una forma
de trabajo que yo nunca me había planteado y nunca había pensado, ¿no? A mí me gustaría hacer algo, claro, que tenga que ver con las temáticas habituales mías, ¿no? Esas temáticas así medio desasosiegantes y tal. Pero no lo sé. Algún amigo también me ha comentado alguna vez de hacer alguna adaptación literaria de algún libro de género negro, ¿no? Y sí, el año pasado el amigo Alejandro me dijo algo así, pero no lo pudimos llevar a cabo. Eduardo Genero, el que tiene también bastante experiencia porque están esas exposiciones, entre las exposiciones virtuales se encuentra ahora mismo, pero exposición que hiciste en el Tenerife Noir, festival amigo de Santa Cruz Comic, y donde hiciste retratos también, ¿no? Dibujaste a diferentes personajes del género negro, así que ahí tienes un poquito de experiencia, ¿no? Sí, pero curiosamente contactaron conmigo, Alejandro contactó conmigo para hacer esto. Yo creo que pensando también que yo tenía ya un cierto bagaje en lo que es género negro. No lo tengo. Lo tengo a nivel visual, sí. A nivel visual toda mi obra es negra, pero no estrictamente género negro, lo que hablamos de policíaco, lo que hablamos de este tipo de cosas, ¿no? No, he hecho cosas, bueno, sí, hay cosas que lindan, ¿vale? Hay cosas que lindan, pero no estrictamente género negro, como si hay otros autores que sí se han decantado mucho por este tipo de géneros, ¿no? Yo no tanto. Visualmente sí es muy negro lo que yo hago, generalmente tiene esos matices, pero no. Lo primero que hice estrictamente género negro fue esta exposición para el Tenerife Noir, que me encantó, además, me encantó hacerlo porque se trataba de darle cara a muchos personajes de este género que habían de alguna forma recalado en algún momento en Tenerife, que habían tenido algún libro que transcurriese en Tenerife, habían personajes de todo el mundo, ¿no? Y está bueno, desde Pepe Carballo yo qué sé, al Santo, por ejemplo, a Exacto, un sí. montón de personajes, ¿no? Eran 12, no, eran 16 o 17, no me acuerdo. El personaje también de Dulce Cerach también lo incluías, ¿no? Si no me equivoco, dentro de Sí. este catálogo de personajes. A ver, sí, El la inspector inspectora Anchieta, ¿no? Anchieta, el inspector Anchieta también. Muchas veces les daba, como no hay, curiosamente, no hay descripción de estos personajes. En su gran mayoría son personajes muy poco descritos. Y solamente hay algunos que tienen descripciones rigurosas de ellos, ¿no? Otros son como, bueno, tú verás, ¿no? Lo que estamos hablando, tú te lo haces en tu cabeza. Entonces, a la hora de hacerlo, muchas veces me basé en el autor y muchos de ellos tienen lo que tiene es la cara del autor. María Chetara de Cesera, sí, porque además ya otros, como el amigo Nebras, Turida, ya la retrató, hizo un cómic sobre ella, un buen cómic, y también creo que se basó en los rasgos de ella. Yo creo que es muy ella, pero hay otros muchos, ¿no? Hay otros muchos, ¿no? Mac Fernández es su autor también, yo lo veo así, y otros muchos también, ¿no? Y además que, joder, que sus autores también tienen cara de género negro. Entonces, iba muy bien y me encantó hacerlo. Entonces, una cosa de género negro, pues sí, también me gustaría hacer algún día una adaptación sí, sí, estaría muy bien. Muy bien, Eduardo. Oye, estamos ya acercándonos hacia el final de la charla. Esto es una pregunta ya casi más que de carácter personal. ¿Te gustaría, tenemos alguna pregunta más que nos han hecho en la caja de comentarios? Ahora pasaremos a leerlas. Pero ¿te gustaría que dentro de, que María, una vez ahora que empiece a comercializarse, que empiece a venderse, que formase parte de los planes de estudio? Porque otra de las cosas que se decían durante la presentación, lo recuerdo, la presentación del Salón del Cómic, es que María es un libraco, es un libro también denso y que acercarse a él a través del cómic es una experiencia diferente, pero que te puede abrir la puerta. No te produce un inmediato rechazo hacia lo que podría ser el libro. Creo que todos estamos de acuerdo en que el número de lectores ha descendido, por desgracia, y que eso es una realidad y tenemos que buscar herramientas para combatirla, ¿no? Tenemos eso por un lado, y después también en esa charla que diste dentro de precisamente dirigido al máster de secundaria, del alumnado del máster de secundaria, había personas que señalaban que incluirlo dentro de su trabajo, del aula y demás,
Aparte que, y yo por sacarte los colores, cambiaron muchísimas cosas como la capacidad sintética que tienes a la hora de construir caricaturas, por ejemplo, ¿no? De cómo con solo 2 trazos eras capaz de identificar a una sola persona. Eso dicho por los alumnos, ¿no? Del propio máster. Pero cómo ellos defendían que era un producto, o sea, era una herramienta más bien pedagógica que, perdón, que se podía llevar al aula para trabajar allí. ¿Te gustaría que María se convirtiese? Ya sé que muchos cómics de los que tú has creado se han convertido en elementos de trabajo dentro del aula, algunos llevados pues con mucho cariño por profesionales como los de TVOs con clase, pero ¿te gustaría que María quizá en un futuro se lograse incorporar dentro de esos planes de estudio? Pues sí, claro. Claro, me gustaría, claro, cómo no. Sí, ¿Cómo la verdad no? que la ¿Cómo pregunta es no? un poco perogrulla, ¿no? No, pero bueno, sí, siempre es interesante que los chiquillos lean y que si te pueden leer, pues mejor. Y cuanto más difusión tenga la obra, pues como autor, pues claro, pues te gusta. Sí, sería muy bonito, pero no, no tengo ya ahí, ya no tengo ni idea. De identificar. Ujú. Nos pregunta por aquí Juan Miguel González otra vez, dice que si en el Salón del Cómic se comprará este colorín, que si se podrá adquirir María. Sí, yo creo que va a salir ya para el salón. No sé incluso si estará antes, pero para el salón seguro estará allí para vender, vamos. Seguro, sin duda, sí, sí, que va a estar allí para vender. Además estaremos firmándolo y todo, así que también tendremos alguna Pues presentación allí también y todo, así que ya en persona me puedan tirar cosas es, y tal. Y entonces haremos sí, sí. presentación, Eduardo, ¿Mm? como decíamos, con Raquel Toste y por supuesto también sesión de firma. Yo estoy seguro que esa presentación va a ser todo un éxito porque yo me canso de repetir aquella anécdota de cuando programamos 2 charlas al mismo tiempo, una presentación de uno de tus libros y una charla de Salvador La Roca. La sala que estaba a rebosar, donde había gente de pie, era la de Eduardo González y no la de Salvador La Roca. Y eso es una muestra de lo importante que eres, Bueno, Eduardo, para este arte en Canarias. a ver, Sé que te molesta que lo diga, pero sí, lo voy a decir en todas las ocasiones que pueda. bueno, Ahí lo dejo, ¿eh? Y si no, me retiras la palabra, ¿eh? Que te tampoco, retiro. tampoco pierdes te mucho, ¿eh? No, hombre, te agradezco el comentario, hombre, también es cierto, no me voy a comparar con Salvador La Roca, evidentemente, ni loco, ¿no? Yo jugaba en casa, ¿vale? Y después que tengo muy buenos amigos que tenían ganas de pasar un ratito allí y celebrar conmigo. Entonces, es lo único, ¿no? En igualdad de condiciones no habría nada que hacer. Y tampoco es una cuestión de competiciones y mierda de estas, ¿no? Pero sí es cierto que generalmente la gente suele responder bien cuando hacemos presentaciones y tal, pues te digo, tengo buenos amigos y me alegro que me acompañen en este tipo de cosas y no me dejen muy solo. Yo lo paso muy mal porque como yo no soy un tío extrovertido y soy un animal aquí de la cueva y de esto de dibujo, ¿no? Pero coño, siempre es bonito. Y uno no tampoco está haciendo presentaciones todos los días, joder. Cuando hace un cómic se puede y entonces sí, yo espero que sí, cuando se María ahora, en un par de semanas, pues tener allí a los amigos otra vez y hacer una fiesta con todo esto, ¿no? Ojalá. Ujú. Eduardo, después de la pandemia, me imagino que se echan de menos, ¿no? Estos eventos virtuales. Lo mismo pasó con la inauguración de María, ¿no? En Lanzarote. Se echaba de menos el estar con la gente. Sí, a mí me decía Horacio Altuna, allá es nada, Horacio Altuna, un absoluto genio del mundo del cómic, una leyenda y una persona maravillosa por otra parte, ¿no? Lo llegamos a conocer aquí cuando lo trajimos para el Salón del Cómic hace más de 15 años. ¿No? Y, y uno le preguntaba si no estaba muy cansado de este tipo de cosas, ¿no? De salones, porque claro, él lleva, pues, ya era veterano, lleva muchísimo tiempo. Y si no le aburría esto de los salones y de la gente que viene, que le dice y tal, el tío decía, el tío se le iluminaba la cara, ¿no? El tío decía, no, todo lo contrario. Y si yo me pego en la vida trabajando en mi habitación, yo me pego 15 horas al día dibujando, yo pego tal, estas son las únicas ocasiones que tengo de hablar con la gente que me lee, de cambiar de impresiones, de que me digan qué le parece lo que hago, porque esto es un mundo solitario y yo hago eso.
dibujo mi cómic, lo suelto al mundo, coge la editorial, lo pone a la venta, se vende, no se vende, tal. Pero yo no sé, yo no puedo hablar con aquella gente que me lee. Y en los salones del cómic aprovecho y se acercan a mí y me dicen, oye, pues tal, me gustó este mundo, bueno, pues aquí tal, eso. Y para él es un auténtico placer. Y eso lo entiendes, ¿no? Y en otro nivel, evidentemente, yo estoy lejos de eso. Pero decía, claro, claro, es que es muy bonito. Uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo fue cuando saqué Dentro de la Noche y fui a presentarlo a Barcelona. Y Bueno, yo se lo comentaba a Irene el otro día, ¿no? Que estaba en el Salón del Cómic de Barcelona, me llevaron fui yo a presentar, a firmar Dentro de la Noche. Fue el año 2011, ¿no? Cuando salió. Y 2012, no me acuerdo. Y bueno, pues tenía allí firmando a la gente, algunos amigos, gente que estaba por allí y tal, ¿no? Una obra primeriza, yo era el primer cómic a nivel nacional que hacía, tal. Bueno, primer y de momento tampoco no he hecho más a nivel nacional. Y se me acercó una parejita, dos chiquitos jóvenes, de tener 20 y algo, y como muy nerviosos, ¿no? Venían con el cómic, ¿no? Venían como muy nerviosos a darme el cómic y tal. Y dice, tú eres Eduardo y tal, ¿no? Y sí, sí. Es que nosotros venimos de Girona no me acuerdo, o de Tarragona, tal, no sé qué. Hemos cogido el tren y hemos salido esta mañana temprano y tal, y después haremos noche y tal, pero vinimos solamente a que nos firmase el cómic. Porque Eduardo, nos en lo serio, compramos qué en una bonito, ¿no? librería, sí, nos gustó tanto que nos enteramos que ibas a venir aquí y hemos hecho planes solamente para venir a Barcelona que nos firmas y los dos chiquillos como muy nerviosos y muy contentos, ¿no? Claro, tú imagínate lo que era eso, ¿no? Para uno. Que yo, fíjate tú. Y aquello me daba sentido a todo, ¿no? Y yo decía, joder, mira, qué cosa, ¿no? Gente que no conoces de nada, que no te conoce de nada, pero que viene de no sé dónde para acá y se va a pegar el día aquí entero solamente para que tú le firmes el cómic porque les había gustado mucho. Y digo, pues sí, claro, benditos salones. Eduardo, esperemos que revivir algo similar ahora en este nuevo salón del cómic de Tenerife, ¿no? Que vamos a plantear ahora. Tú te disfrazas de algo y me dices, tío, vengo de no sé dónde, y repetimos la operación. Creo que sí, Y yo sí me pongo una feliz, gafa de sol y un sombrero, yo una soy peluca o reconocido. algo, y dices, tío. Y sí. No, ojalá. Sí, hombre, estoy seguro que habrá buenos momentos, siempre los hay. Nomás, aunque los amigos de siempre ya en sí ya es una alegría verlos, ¿no? A la gente los fieles a siempre, a todo este tipo de cosas, ¿no? Que, que siempre es un alegrón grande verlos ahí. Eduardo, pues te confieso que también es una alegría haber compartido esta horita contigo. La verdad que siempre es un gusto oírte hablar de lo que te gusta y también de lo que no te gusta, ¿eh? Pero en este caso es lo que te gusta mucho más, que es el cómic, un género, una forma de expresión, un arte al que le has dedicado tu vida por completo y al que yo creo que vas a seguir dedicándole todo el tiempo que te queda aquí con nosotros. Creo que va a ser, que espero que sea mucho y muy, muy largo y muy productivo, que sigamos viendo muchas cosas de Eduardo González. Y nos vemos en esos días, del 17 al 20 de noviembre, en el Centro de Arte de la Recoba, en ese gran salón que llega, que vuelve, mejor dicho, con el espíritu de 2019 y seguramente con todas las cosas de 2019, con todas ellas. Vamos a, vamos, vamos a despedirlo, vamos a dejarlo aquí. Ya hemos ocupado esta hora de tiempo. Recuerden que todos los que nos han estado escuchando están invitados a asistir al Salón del Cómic de Tenerife. Tendremos a Eduardo, pueden consultar el programa de actividades en www.santacomic.es. Podrán conocer a Eduardo en persona, podrán ver a Eduardo en un ambiente menos oscuro y mucho más colorido que el que está en el que está ahora mismo, aunque a él no le termine de seducir. Y sobre todo, todos los amigos comiqueros, nos vamos a dar cita de nuevo en ese espacio y va a ser una alegría volver a vernos las caras. A mí no me cabe ninguna duda. Eduardo, muchísimas gracias. Te veremos firmando, presentando junto a Raquel Toste ese cómic y bueno, a todos los demás, los que nos están viendo, les dejamos
con ese spot de Santa Cruz Comic que se ha currado Mauro Rodríguez este año, y que recuerde que es un salón que vuelve gracias a la organización de la Fundación Cinemas Comic y de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife y también del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Cristian, cuando quieras metemos el vídeo, y a todos muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.